¿Alguna vez se han preguntado sobre que están, por ejemplo, en su cuarto mirando al techo y jugando con una pelota y piensan, ¿por qué será importante la frecuencia de la transición hiperfina del estado fundamental no perturbado del átomo de cesio 133? Pues a mí me pasa todos los días. Entonces, he de hablarles a ustedes sobre el cesio 133 y sus características y por qué es tan importante. Existe un elemento en la tabla periódica que se llama el cesio 133. Es el elemento número 133 de la tabla periódica y se encuentra en la primera columna, justo en la columna del hidrógeno. Entonces, como ya tenemos esa información, este elemento es súper interesante porque tiene propiedades muy especiales. Los átomos, por cómo están compuestas, tienen electrones, protones y neutrones, ¿cierto? Ah, bueno, pues estos elementos tienen un spin, como esta pelotita, giran. Y este spin es un movimiento de rotación, justo como la Tierra en el sistema solar, como los planetas. Estos elementos, con un spin, tienen una constante rotación y al girar comienzan a polarizarse y generan campos magnéticos, justo como estos imanes. Entonces, al momento de que el átomo y las partículas, como serían los electrones, los neutrones, los protones, empiezan a girar, generan campos magnéticos y electromagnéticos, porque los electrones pues tienen energía, que hace que las partículas se repelan o se junten. Pero estos movimientos son muy variantes y fluctuantes en el tiempo. Entonces, estos pequeños imanes se juntan y se separan. Y dependiendo de cómo giren cada protón, cada electrón y cada neutrón, tienen una variación en la cantidad de fuerza del campo magnético. Entonces, ¿qué tienen que ver los campos magnéticos con el cesio? Y aquí es donde entran las transiciones hiperfinas. Cuando estos choques de campos magnéticos se dan, cuando estos choques de imanes se dan, que aquí se siente esa repulsión. De hecho, se puede ver la repulsión ahí, o la atracción. Cuando esto se da, hay energía que se libera y que se absorbe. Entonces, esta energía se puede leer en una frecuencia. Y bueno, a este cambio entre fuerzas magnéticas le llamamos transición hiperfina, porque se separan y se juntan las partículas a niveles minúsculos, inclusive cuando estamos hablando de átomos. Y esta transición se puede leer en forma de una onda, o una frecuencia, o una oscilación. Cada átomo tiene una frecuencia distinta por la cantidad de protones, electrones y neutrones que se tengan. Y también influye la estructura atómica que tengan. Es decir, si están bien acomodaditos los elementos, pues tienen más estabilidad. ¿Pero por qué el cesio? El cesio, como es el elemento 133 de la tabla periódica, tiene 133 elementos fundamentales, o sea, protones y neutrones. Es decir, hay X neutrones y X protones
Y la suma de estos dos son 133. Haciendo unas pequeñas investigaciones podemos saber que el cesio 133 tiene 55 protones y 78 neutrones. Y 55 electrones, lo que lo convierte en un átomo neutro. Es decir, que es muy, pero muy estable. Hagas lo que hagas, lo aprietes, lo lances, lo pegues, o hagas lo que tú quieras, siempre va a prevalecer. O la mayoría del tiempo, claramente. Y los protones, como sabemos, tienen carga positiva, los neutrones no tienen carga, y como puedes imaginar, hay suficientes neutrones. Y pongámoslo en un ejemplo muy simple. Pensemos en los ladrillos de una casa. Tú tienes tu casita, que tienes tus bloques. Pero, ¿qué pasa si no usas mezcla? Si tú no usas la mezcla, no vas a tener una fijación entre ladrillos que ocasione una estabilidad, una capacidad para mantenerse firme ante cualquier tipo de perturbación. Entonces, los protones, como no se pueden tocar porque tienen dos cargas positivas, porque son positivos en su naturaleza, y tú quieres juntarlos, un lado positivo con otro lado positivo, se repelen, no se pueden tocar. Entonces esto podría generar que sea inestable. Pero ¿qué pasa si yo tomo mi pelota y los pongo aquí? No se siente casi ninguna fuerza. Entonces, aquí serían dos protones y un neutrón. Entonces, al tener muchos neutrones, no lo voy a pegar porque pues es un imán, pero al tener muchos neutrones, tenemos una estructura más sólida. Y al tener esto, podemos llegar a la conclusión de que hay un equilibrio perfecto, o casi perfecto. Y por esta cantidad de protones y de neutrones que tiene, vamos a tener una frecuencia de oscilación mucho más rápida. Entonces, en concreto, vamos a tener 9.192.631.770 vibraciones por un segundo. Y te preguntarás, ¿de qué me sirve saber que el átomo de cesio 133 tiene una frecuencia de transición hiperfina súper alta? Ah, pues estos hertz, cantidad de oscilaciones que se dan en un segundo, se pueden llamar hertz, se pueden llamar hercios, se pueden llamar Hz. Pues porque ¿por qué al saber que existe un átomo súper estable y con una extremadamente grande frecuencia de transmisión hiperfina, pues porque se puede establecer una constante del tiempo? Y aquí es donde nos ponemos filosóficos. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué hay de común entre minutos, horas, días, años, lustros, siglos? ¿De qué se componen? ¿Cuál es la unidad fundamental de todos ellos? El segundo, tal vez, te preguntarás. En efecto, muy bien. ¿Y qué es un segundo? ¿Cómo lo podrías estandarizar para que en cualquier parte del mundo tengamos el mismo segundo? Te preguntarás, ¿tiene que ver con el cesio 133? Perfecto, claro que sí. El átomo de cesio 133 podemos establecer que cada 9.192.631.730 oscilaciones equivalen a un segundo. Y aquí comienza la ingeniería. Un reloj de cesio 133, sí, o también llamado reloj atómico. Y una frecuencia de transición hiperfina del átomo no perturbado de cesio 133 nos sirve para definir el segundo. Conocer esto nos puede meter en varios temas. Con la navegación y posicionamiento global, o el GPS, las telecomunicaciones, investigaciones científicas y pruebas fundamentales de la física, redes eléctricas, relojes de referencia en laboratorios y estándares internacionales, y pues esa
es la frecuencia de la transición hiperfina del estado fundamental no perturbado del átomo de cesio 132.